¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. En estos días se aprueba una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para crear la Secretaría de Cultura, que pasaría a sustituir a la célebre Conaculta, creado ya hace 25 años. Esta reforma de tipo administrativa tiene a su vez que ver con la política cultural o las políticas culturales que conduce y que va a conducir el país. ¿En qué medida cambia la política cultural, se resuelve, se transforma a partir de esta reforma administrativa? Incluso la discusión va más allá. ¿Sirve de algo hoy que los estados, los gobiernos tengan política cultural? ¿Sus intervenciones modifican el desarrollo de la cultura? Y quizá el centro de la cuestión, esas políticas pueden mejorar las condiciones en las que se accede a la cultura, en la que se expresa la cultura de las personas y finalmente la manera como se construye comunidad. Estos son los temas de Espiral esta noche. La propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para crear la Secretaría de Cultura y sus eventuales consecuencias. Comenzamos. Pues para abrir esta conversación sobre la propuesta de una nueva Secretaría de Cultura, tengo a quienes desde distintas trincheras han venido trabajando alrededor de la política cultural y de las instituciones que la crean. Es que vamos a tener una conversación inteligente, documentada y siempre agradecible por el público de Espiral. Como es tradición en el programa, les voy a pedir que sean ustedes mismos quienes se presenten. Comenzamos con Carlos Villaseñor. Está de vuelta en Espiral después de varios años. Sí, muchas gracias, Carlos. Bueno, yo actualmente soy experto UNESCO en la Convención de 2005, que es la Convención de Diversidad Cultural y de Gobernanza Cultural, que tiene que ver con todo este mecanismo de cómo se organizan las instituciones culturales, y me da mucho gusto estar aquí nuevamente. Me hace muy feliz, Carlos. Muchas gracias. Y tengo el honor de contar con nosotros. Está aquí Gerardo Estrada. Hola, promotor cultural de toda mi vida, nunca he hecho otra cosa más que dar clases y promover cultura, y actualmente soy coordinador ejecutivo del Auditorio Nacional. La larga lista de cargos hablan por él. Es el tiempo el que habla. Gerardo, me da muchísimo gusto. Gracias. Tenerle aquí. Y voy a explotar a Gerardo porque hay que hablar que la cultura no solamente es una política interior o dentro del país. Puede ser la diplomacia más elegante de una nación, y le ha tocado también vivir, en efecto, la fuerza de la cultura en las relaciones internacionales. Es que sobre ese tema también hablaremos. El poder suave, como le dice. El poder suave. Le agradezco muchísimo a Gerardo. Y está con nosotros también Daniel Nahmed. Me da mucho gusto. Muchas gracias por recibirnos aquí. Yo soy antropólogo social. Actualmente estoy colaborando en el Comité Ejecutivo de los Investigadores del INAH, pero mi trabajo se basa fundamentalmente, lo realizo con comunidades que viven en los entornos del patrimonio cultural, de las zonas arqueológicas, etcétera. Mi especialidad es sociedad y patrimonio cultural. Yo trabajo en el Centro INAH Veracruz, he trabajado en tengo 35 años en el estado de Veracruz, y actualmente trabajo en la zona arqueológica del Tajín, en la zona de monumentos arqueológicos del Tajín. Tenemos 10 años desarrollando proyectos con las comunidades totonacas de esta región. Y desde esta perspectiva he contribuido al análisis en nuestro sindicato de esta iniciativa. Muchas gracias, Daniel, por estar aquí, y le doy la bienvenida también a Carlos Lara. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ricardo. Pues, mira, yo soy analista de la comunicación y la cultura. He trabajado como asesor legislativo en el tema de cultura en Cámara y curso actualmente un doctorado en Derecho de la Cultura, ¿no? Entonces es un tema crucial, pues, de mi tesis prácticamente doctoral, ¿no? Lo que me tiene aquí. Carlos, muchas gracias. Pues déjenme abrir la discusión un poco a manera diagnóstica para hablar de la política cultural
me veo obligado a conectar con una época, con un momento, yo diría, histórico que está viviendo el país. Pues hay tanto malestar relacionado con la violencia, con la desigualdad, con la economía. Me doy cuenta que en el fondo lo que hay es un malestar, voy a citar el clásico, con la cultura. Es decir, que hay una crisis de elementos culturales que podrían servir para explicar el resto de las circunstancias o varias de ellas. Y en ese sentido la política cultural es una herramienta que tienen las sociedades justamente para arrostrar, para tomar conciencia de ese malestar cultural. Les pido que hablemos primero del malestar cultural, es decir, existe tal cosa, les sirve para explicar las circunstancias que vive nuestra generación, y segundo, pasaría entonces a hablar de esos instrumentos que tenemos para tomar conciencia de tal malestar. Quien quiera abrir la conversación, la palabra es suya. Mira, yo creo que la pregunta, el planteamiento que haces es fundamental porque el público, prácticamente todos, vemos a la cultura como esa cosa de iluminados, de seres privilegiados, de creadores excepcionales, de gente que anda en las nubes, o como cuestiones excepcionales, únicas, sobresalientes, como son los monumentos arqueológicos, cuando en realidad la cultura, y esto quedó claramente establecido en la Declaración de México de 1982, que es el documento que la UNESCO considera como fundador de la visión de cultura y desarrollo, nos dice que la cultura son las tradiciones, las formas de relación, las costumbres, todo aquello que conforma nuestra manera de estar en el mundo. Nosotros, nuestra identidad, nuestra manera de relacionarnos es a través de códigos, de símbolos, de significados, de la palabra, de las cosas que nos son comunes, de los sueños que compartimos, de la imaginación. Nosotros podemos hablar porque hablamos el castellano, pero podemos hablar porque conocemos gente en común, porque hemos escuchado la misma música y podemos desarrollar un intercambio a partir de eso. Entonces, hoy por hoy, lo que está en crisis es esa manera de estar en el mundo, es el sentido del desarrollo. Ya no está siendo satisfactorio, no está produciendo felicidad, no está permitiéndonos ser felices. Entonces, por eso es que el cambio que estamos viviendo es un cambio cultural. En muchas cuestiones vemos esta situación. Y lo anunciaba, se anunciaba con el choque de las civilizaciones, que el siglo XXI sería una confrontación no económica, no industrial, no de materias primas, sino de maneras de ver el mundo. Sin duda alguna, ¿no? La cultura es la que produce los signos de identidad que nos permiten unificarnos, que nos permiten establecer relaciones. Y evidentemente eso en este momento está en crisis, como lo ha estado en otros momentos de la historia y que fueron determinantes en la vida política, social del país. Yo diría, yo insisto que la explicación de la década de los 60 y los movimientos estudiantiles es antes que nada una confrontación cultural la que se dio ahí, independientemente de las tragedias y todo lo que haya pasado alrededor en distintas partes del mundo. Y yo creo que ahora estamos en una situación similar, hay esa crisis y la cultura siempre es en primer lugar un síntoma, es en donde primero se notan esos cambios, esos quiebres, ¿no? Los artistas son los primeros en apuntar qué es lo que está sucediendo, en hacernos sensibles sobre eso. Y enseguida pues la sociedad va recogiendo todo esto y estamos en un momento en el cual los mexicanos mismos no encontramos esos signos de identidad que antes nos unificaban. Antes decía uno, no, pues la Virgen de Guadalupe, el presidente de la República, y ahora todo eso está en crisis. Entonces, efectivamente tiene que ver mucho con la cultura. Yo soy un poco más optimista. Yo creo que no estamos en una crisis cultural. Precisamente la cultura es lo que nos da la posibilidad de enfrentar la crisis, ¿sí? La cultura, los símbolos identitarios, los elementos de cohesión social son los que nos permiten confrontar la crisis, confrontar las agresiones de otras culturas, del proyecto transnacional, de los medios masivos, etcétera. Un ejemplo muy claro, la cultura mexicana en los Estados Unidos se refuerza a sí misma para confrontar una serie de cosas, ¿no? Los proyectos, aunque hay cambios, porque sí estamos viviendo un proceso de cambio, eso es obvio, tenemos un proceso acelerado, se ve en las comunidades indígenas, se ve en los barrios, etcétera, pero los procesos identitarios, y yo creo que el problema no es nacional, sino local.
En las localidades, en las comunidades, en los barrios, se están gestando procesos culturales que están reviviendo los procesos identitarios y que esto es lo que hay que atender. Creo que cuando hablemos de políticas públicas tendríamos que ver eso. Perdón que haga una Sí. acotación. ¿No se opone la posibilidad de que la cultura sea el origen del problema con que la cultura sea la solución del problema? O sea, puede ser origen y solución en simultáneo. Pueden ser, aunque creo que la crisis que estamos viviendo no es generada por la cultura, es generada por otros procesos económicos. El proceso de modernización acelerado que vive el siglo XX nos ha metido en una dinámica que transforma la sociedad, la cultura, la forma de hablar, la forma de comunicarnos. Ha sido una transformación muy fuerte, eso es. Carlos. Sin duda. Y yo creo que a la cultura se ha recurrido siempre. Es un buen elemento discursivo desde el gobierno, desde el Estado, desde la sociedad misma. Efectivamente, quienes han generado las crisis han venido, bueno, del ámbito económico, político, y siempre se ha recurrido a la cultura para generar eso que llaman cohesión social. O como dice hoy el Programa Especial de Cultura y Arte y el Plan Nacional, fortalecer el lazo social, ¿no? Históricamente, o sea, la cultura ha sido llamada para esto y luego de toda esta fiebre reformista que tuvo este gobierno en años pasados, este primer trienio, se olvidó de la gran reforma, la reforma cultural, que lleva años planteándose y que requiere un estatus, que requiere herramientas para fortalecer eso que tanto se llama, o que a lo que tanto se alude como el lazo social, el fortalecimiento de las comunidades, desde el barrio, de las comunidades, los municipios, los estados, porque efectivamente, o sea, ha cambiado los códigos de conducta, los hábitos de consumo. Estamos ya en otro siglo, el consumo cultural ha cambiado y eso requiere... De pasar a la reforma cultural y reforma para que, déjenme recuperar una idea que Gerardo Estrada puso en la mesa y que puede ayudar a ejemplificar. 1968 es un momento donde los famosos, perdón que utilice el término en inglés, baby boomers, llegan a la edad adulta, se hablan de tú, están probando experiencias vitales distintas, desafiando la forma en que las anteriores generaciones se trataban, y sin embargo tienen que hablar con sus papás de usted, tienen que hablar con el poder de usted también y aceptando jerarquías. Hay un desfase entre la vida de esa generación y la anterior que genera un malestar cultural. Yo quiero preguntar si uno de los temas donde deberíamos centrarnos es otra vez un desfase generacional. Una generación que se comunica ya no al tú por tú, sino vía Twitter al tú por tú, donde la tecnología ha revolucionado la manera de entenderse y al mismo tiempo sociedades enteras que no han entrado a esa lógica de la nueva tecnología y donde ese choque entre generaciones está generando parte de este malestar. Les pongo este tema y pongo la tecnología en medio como elemento de esta discusión. No, yo no la pondría en medio, yo la pondría al principio. La tecnología que ha producido cambios y todo eso, y la cultura, siempre están efectivamente una más atrás, una más adelante, pero a veces la sensibilidad artística hace que al revés, los artistas vayan más adelante de todo eso. Yo no me refería a una crisis de la cultura, ¿no? Yo me refería a que la cultura puede servir, precisamente como tú lo mencionabas, pues para resolver el tema, pero que hemos perdido precisamente esa capacidad de hacer porque es un país ya tan diverso, ¿no? Lo que hizo Vasconcelos en los 20 ya no se puede hacer ahora, tiene que ser otra cosa distinta, ¿no? No, por supuesto. Es un ir y venir entre modernidad y tradición, porque la tradición sigue jugando un papel fundamental en la forma de organizarse. En la producción milpera están los elementos para la sustentabilidad del campo, en esta producción de diversidad genética, de diversidad, ¿sí? La tradición es un mundo en el que nos movemos entre la tradición y la modernidad, y entonces ahí es donde hay choques generacionales. Los jóvenes campesinos ahora tienen que ir a la ciudad, usan el celular, pero regresan a su pueblo a la fiesta tradicional, participan en las mayordomías. Existe esta dos polos que no son nuevos, pero que con el acelerón que dio la sociedad, pues han generado un panorama cultural y social muy distinto, ¿no? Los Carlos, añado una dimensión, además de la tecnología y la modernización
posmodernidad que estamos viviendo, ya no sé si es modernización. México se construye en el siglo XX bajo el mito de una sola nación, una sola identidad, una sola raza cósmica que habla por un solo espíritu, que mis respetos en mi universidad. Pero en fin, ¿no? Una sola forma de vivirse en pareja, una sola forma de vivirse religiosamente. Y bueno, el fin del siglo XX es basta. México son muchos Méxicos y aceptémoslo. Ahora, una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Esos Méxicos tratando de reencontrarse en el XXI, ¿no podrían ser también parte de este malestar? Mira, es una situación muy compleja, trataré de decirlo claramente y no se me ocurre otro ejemplo que si tuviéramos una pequeña manguera de agua que nos estuviera cayendo, nosotros parados ahí nos estuviera cayendo. A principios del siglo pasado era de alguna manera fácil saber, de alguna manera fácil elegir qué símbolos nos representaban. La explicación de qué era cultura venía de un centro productor, generalmente en la capital, a una periferia receptora, a la provincia, al territorio por vencer. Por el camino ¿Eso real, cuando Pedro Infante nos trajo su música? 1910, 1920. Todo lo distinto, lo diferente te entraba por el camino real. Ahí venía lo distinto, lo que no era de tu comunidad, la posibilidad de intercambiar, de crear, de ver cosas distintas. Después llega la televisión, llega la radio y a través de las antenas empiezan a llegarte formas de ser distintas, códigos, símbolos, significados, con los cuales tú integrabas tu identidad. Un ejemplo era la Voz de América Latina desde México. Era un flujo simbólico que venía desde México y le decía a América Latina que era ser latinoamericano. Era Libertad Lamarque, era Pedro Infante. Después fue Raúl Velasco. Y el Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho. Hoy, ¿qué es lo que pasa? Ese flujito que empezó en el principio del siglo XX y eran unas gotitas que José Vasconcelos, a través de las misiones culturales, te decía que era ser civilizado, que era ser mexicano. Se incrementó con la televisión y entonces ya tenías muchas más opciones de explicarte a ti mismo como latinoamericano. Hoy, ¿qué pasa? Tenemos una regadera de este tamaño conectada a las orejas. Nos llega todo por internet. Nos llegan flujo de símbolos, de códigos, de significados. Los muchachos están cantando canciones coreanas y la forma de dibujar, pero al mismo tiempo tienen la fiesta del pueblo, pero al mismo tiempo viven en un lugar que es patrimonio cultural de la humanidad y al mismo tienen el tiempo el reggaetón. ¿Cómo este gran flujo lo organizamos ahora? No es un problema generacional, es un problema que hemos perdido los referentes para cómo armarnos. Y ahora la política cultural lo que requiere es darnos nuevos referentes para estructurarnos. Antes era muy fácil. Es una Secretaría de Cultura que para integrarte a la civilización te trae la gran música, te trae los grandes monumentos, los grandes artistas. Hoy es otra cosa. Pero a ver, Carlos. No suena, perdóname que lo diga así o perdóname, demasiado pretencioso querer reorganizar ese flujo cultural. Y lo digo más fuerte, ¿cabe realmente pensar en una política cultural frente a esa enorme diversidad? Me voy a corte y esa es la pregunta con la que les pediría regresáramos a la discusión. Ante la fragmentación cultural, ¿cabe una política cultural? Quédense con nosotros, seguimos en Espiral. Estamos de vuelta en Espiral, hablando de la propuesta sobre la nueva Secretaría de Cultura y antes sobre la política cultural. Carlos Villaseñor nos dejó aquí sembrada una discusión interesante. Dice, hoy estamos enfrentados a una enorme diversidad de impulsos identitarios, tradiciones, de formas de pensar, de mapas mentales. Y frente a esa enorme diversidad, le pregunté yo si no es demasiado pretencioso intentar reordenarlo. Y lo digo más fuerte, utilizar la política, que es ordenadora en sí, para afectar la cultura, para intervenir la cultura.
y si no es demasiado pretencioso, cómo intervenirla. Y ya veía al otro Carlos, a Carlos Lara, intentando poner su punto de vista sobre este tema. Entonces, Carlos tiene la palabra. Sin duda, bueno, pretencioso no creo que sea, Ricardo. Te voy a decir por qué. Porque la cultura también es un derecho. O sea, está en la Constitución. Ahí está la clave. Son las acciones positivas. Esto quiere decir las acciones que tienen que hacer los poderes públicos del Estado. Es una obligación del Estado. El reto que tiene enfrente es el mercado, que lo está sobrepasando en muchas cosas. Entonces, esto nos lleva incluso a plantear lo que hablábamos en un inicio, cómo ha cambiado el consumo cultural, pues precisamente por esto, esta inestabilidad que genera todo esto, ¿no? Pero déjeme insistir con el planteamiento. Es decir, tenemos frente a nosotros una mutación cultural intensiva. ¿Cabe intervenir esa mutación, esa vida de costumbres, de tradiciones, a partir de una política? ¿Cómo se justifica esa intervención? Yo creo que el tema, como lo ha planteado, es correcto. La diversidad, no tenemos una cultura nacional, tenemos unas culturas y unas identidades nacionales, ¿no? Y esta diversidad, el problema es cómo el Estado lo ataca, cómo interviene en los aspectos culturales. Y el problema está aquí, ¿sí? La Constitución habla de derechos culturales y derecho al acceso a la cultura, ¿sí? Lo que se está haciendo no es una reforma cultural, se está haciendo una reforma administrativa, se están juntando oficinas, porque, primero, no hay un amplio debate nacional sobre cultura. Yo creo que sí es muy pretencioso hacer una política cultural a estas alturas. Eso creo que ya es imposible y lo fue siempre. Nunca se pudo imponer un modelo de cultura a pesar de todo eso. La cultura vive sola y la gente sigue creando y las comunidades siguen viviendo y todo el mundo sigue haciendo cosas. El Estado lo único que tiene que hacer, y yo creo que esa es la obligación, es crear los instrumentos para que todo el mundo tenga las mejores condiciones para desarrollar sus culturas, para explorar unas nuevas. La cultura se hace a partir de las mutuas influencias y ninguna cultura nace. Qué bueno que todos sepamos ahora que los chicos bailen coreano, en fin, a mí me parece eso maravilloso. Entonces yo creo que la reforma, lo que estamos, yo no diría que es simplemente administrativa, yo creo que va más de fondo en esto que decíamos hace rato de que forma es fondo, ¿no? Yo creo que lo que se pretende es darle el estatus que merece y el Estado tiene que mejorar sus instrumentos para darle el derecho a la mayoría de los mexicanos a este disfrute, pero también para que surjan nuevos creadores, etcétera. Pero mira, yo creo que aquí, y el secretario, el pasado 3 de diciembre, ahí en la Cámara de Diputados lo decía muy claramente. El secretario de Educación. El secretario Aurelio Nuño. Sí, Aurelio Nuño. Él decía, bueno, la política cultural en este país se inicia en 1921 con la Secretaría de Educación encabezada por Vasconcelos. En aquel entonces teníamos un país netamente rural y mayoritariamente analfabeta, donde la política cultural era acercarle a la gente estas posibilidades de construirse a sí mismo, de construir discurso, de comunicarse, y una necesidad política, y no lo ocultemos, de integrar un proyecto de nación, de generar una unidad en la diversidad. Porque ese era el proyecto político en ese momento. Entonces necesitamos una política cultural que se encargara de dotar de contenidos similares, homologados a toda la población. Hoy, 100 años después, existe la Declaración Universal de los Derechos Humanos que no existía en 1921. Existe la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible. El mundo tiene que dialogar y ponerse de acuerdo para evitar que este planeta implosione, y tenemos que aprender a relacionarnos pacíficamente con la diversidad. La política cultural para estas necesidades es totalmente distinta. Absolutamente. Y lo dijo Amartya Sen de manera muy clara. Lo que le tenemos que garantizar a la población es la posibilidad de imaginar algo que valore, de lograr algo que le importe y darle las herramientas para llegar allí. Y eso le valió el Premio Nobel de Economía. Hoy lo que hace el gobierno, un poco más. o lo que hacen los estados, no es decirle al ciudadano qué es cultura y qué es lo que construye su manera de estar en el mundo. No estamos en ese proceso ya de unificación
nacional. Estamos en un proceso donde tenemos que darle a las personas la capacidad de dialogar con la diversidad, de generar espacios, de construir relaciones pacíficas y, desde luego, una intervención que es fundamental del Estado a través del gobierno, que es promover la equitativa circulación de nuestros valores que nos hacen ser mexicanos y no otra cosa, que tienen que participar equitativamente en el flujo de las sociedades de conocimiento. Tenemos que asegurarnos que lo mexicano siga estando allí, que no nos diluyamos. A ver, déjenme ver si entendí. ¿Por qué intervenir el espacio cultural con la política pública? Entiendo. Uno, para mejorar el acceso a los bienes culturales, dijo Daniel. Dos, para que las personas y sus identidades familiares, locales, en fin, puedan expresarse con la mayor libertad posible. Y tercero, dice Carlos, para dotar de elementos para vivirse en comunidad, para construir comunidad. ¿Esas serían las tres respuestas? Pregunto sí, no, y en qué orden pondrían esas tres. Yo que agregaría a las tres el orden, no creo que sea, en los derechos culturales, ¿sí? Los pueblos tienen derechos culturales y tienen que ser atendidos por el Estado y tiene que el Estado generar políticas públicas para sus derechos culturales. ¿Cuáles son estos? Son diversos. Las comunidades de jóvenes, las comunidades indígenas, los intelectuales, cada quien tiene una son derechos de acceso, derechos de expresión y derechos, digamos, para vivir pacíficamente. Exactamente. O sea, son derechos que están relacionados con los tres elementos. Claro. Bueno, podemos dejar aquí, entonces, la parte preliminar. Y ahora viene la pregunta directa a Carlos Lara, que le trae muchas ganas de entrarle desde la primera intervención. La reforma que se está planteando por parte del Gobierno de la República, entiendo tú eres consultor en este tema, sí, de la Secretaría de Educación. No, en Cámara. En Cámara. Sí. O sea, eres consultor para los diputados sobre esta reforma. ¿Responde a estos tres planteamientos? ¿Responde a estas tres necesidades? Sí, no y cómo. Bueno, a medias, te voy a decir porque efectivamente es una reforma jurídico-administrativa, que lo que hace es reformar la ley orgánica para dar cabida a la Secretaría número 18. ¿Sí? Los contenidos vendrán después y vendrá necesariamente un rediseño de la política cultural y vendrá necesariamente una ley general de cultura. A ver, déjame si entiendo bien. La reforma cultural más importante de este sexenio va a ser reformar la ley federal de la administración, la ley de la administración pública federal. Así es. Esa es la para dar cabida a una secretaría más. ¿Algo más que incluya? Bueno, no es la más importante y aquí vale la pena. O sea, pero hay algún otro ordenamiento jurídico que se toque, algún otro planteamiento que se toque. ¿Es solo la ley de la administración pública federal? Insisto, y para mí fue muy clarificadora la presencia del secretario en la Cámara de Diputados. Él nos dijo, a ver, esta reforma, esta iniciativa, lo que busca es una reordenación administrativa y jurídica de un sector que después de 100 años está muy desordenado. Tenemos una casa, sí, una casa completa, pero que en 100 años le hemos puesto un cuarto acá, hemos metido más muebles aquí, hemos contratado personal allá para cuidar, aquí hay telarañas, aquí está roto, aquí está sucio. Claro, pero déjame ver si te entiendo. Pero es una reforma a la ley orgánica de la Administración Pública Federal. Sí. No toca a las leyes orgánicas de las administraciones estatales, a los municipios, o desde ahí se... No, es juntar lo que hasta ahora está coordinado por un organismo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública y dar las condiciones para transformarlo en un ramo administrativo y hacer esta primera, poco grata para muchos que quisiéramos ya ver una política distinta, pero indispensable condición de limpiar la casa, de conocer lo que hay adentro, de ver cómo funciona, de ver cuánto se necesita. Y lo interesante de este proceso es que ha habido, a partir del compromiso y de la intervención, entre otros de los sindicatos del INAH, el compromiso de los legisladores del Senado de la República, de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, de al mismo tiempo hacer una ley general de cultura, una ley reglamentaria del artículo 4 constitucional que reglamente este derecho de acceso a la cultura con las facultades de hacer una distribución de las responsabilidades culturales entre los tres ámbitos de gobierno. Es el primer paso, es un paso ordenador para una Secretaría de Tránsito que cuando tengamos la Ley General de Cultura, que la promesa es que sea este año,
ya se pueda ahora sí construir la secretaría que estamos pensando. A ver, Es el primer paso. en términos muy coloquiales, ¿el caballo primero que la carreta primero que el caballo o en simultáneo el caballo y la carreta? Gerardo Ordenar Mariano. la casa. ¿Ese es Ordenar el la casa. caballo o la carreta? No, pues esa sería la carreta. Para ti, ¿cuál es la carreta? La carreta simplemente es un vehículo. ¿Es o sea, la Secretaría de Cultura o la Sí. política cultural? No, el carrito, lo que jala todo es el caballo, efectivamente. Y lo que ya vamos a poner sano al caballo. Vamos a ver que esté bien, vamos a cepillarlo, vamos a darle de comer, vamos a ver qué necesita. Y al Daniel. mismo tiempo vamos a ver qué vamos a poner en la carreta. Daniel. El problema es ese. No existe ley que aplique el nuevo órgano. No existe ley más que la Constitución. Queda al arbitrio del secretario de Cultura el manejo de la cultura de todos los mexicanos. Al O arbitrio. sea, la Constitución falso. consagra derechos culturales, pero falta una ley, ya lo decía Carlos No, hace un pero es que momento. eso es falso. Es absolutamente falso. No hay, todas las leyes están ahí. Está la Ley General de Bibliotecas, está la Ley Federal de Zonas y Monumentos, está la Ley de Fomento al Libro y la Lectura. Sí. Todas son leyes culturales que consagran derechos culturales, que consagran políticas culturales, que consagran mecanismos y que hacen funcionar a las instituciones que van a estar enmarcadas en esa secretaría. Lo que pasa es que esas leyes no corresponden a las necesidades actuales. Y para reordenarlas se está pensando una ley general que dé las bases a partir los principios, los objetivos de política cultural, a partir de los cuales reordenar esas leyes. Pero no lo podemos hacer en 6 meses, ni lo podemos hacer al capricho de los legisladores. Tenemos que hacerlo en un diálogo amplio. Por eso se requiere todo este año. Eso sería muy ¿Verdad? importante que quedara establecido en los propios planteamientos de las iniciativas, que hay Exactamente. pasos a seguir. No está diciendo más que hay la ley general o la ley que reglamente el artículo 4, no nos dicen cuándo se va a hacer y queda a criterio del secretario de Cultura el manejo de estos aspectos. Y las leyes, como la federal, etcétera, están también avisadas de que va a haber modificaciones. No sabemos en qué términos ni hacia dónde van, ¿sí? Nuestro cuestionamiento va en ese sentido. ¿Sí? Bueno, cuestionamos la separación de educación y cultura y no la cuestionamos nosotros, la comisión. Pero eso tampoco es cierto. La cuestiona el alto comisionado de los derechos humanos en su visita en el 2003 a México, que el país ha incursionado en esto. La iniciativa no nos permite nuevamente ver cuál es la forma en la que van a manejar la separación administrativa y la unidad de los contenidos culturales con la transmisión educativa de los mismos. No lo vemos en nuestro... Carlos, en una nuestro- última reflexión Sí. por este bloque. Esto se ha comentado mucho, pero no es cierto, porque es inconstitucional. ¿Qué es lo que se ha comentado? La separación de educación y cultura. Y no es cierto porque sería inconstitucional. Las reformas de junio de 2011 introducen al artículo 1 de la Constitución, entre otros principios, el de la indivisibilidad, ¿sí? De la los universalidad y demás. Sería inconstitucional hacerlo. Me parece que aquí, insisto, sí está en el orden de lo administrativo y lo jurídico. Pero el Estado además tiene la obligación en el artículo 3, en el artículo 4 Así es. y en el primero con estas reformas recientes, y no tiene prelación alguna un artículo sobre el otro. Es una obligación del Estado y no puede separarlas, son consustanciales. Es una discusión interesante esta, pero déjenme poner mi angustia ahí sobre la mesa y a ver qué hacen con ella. Este es un país que cuando las cosas no funcionan en los estados y en su coordinación con la federación, corremos, es un rasgo cultural, al centralismo. Sí, Hoy el centralismo se garantiza con leyes generales. exactamente, Me da horror exactamente. pensar en una ley general de cultura. Y quiero dejarlo puesto aquí. Me voy a corte y me cuentan cómo se justifica la creación de una ley general que centralice a ese nivel la política cultural. Y acomodo de una vez mi segunda angustia. Pero ¿quién sabe qué decir esa ley general? Primero hay que construir la secretaría que va a quedar a cargo de construir la centralización. Si oí bien, Carlos, si oí bien, Daniel, Gerardo, Carlos,
me quedo más nervioso de lo que llegué a este programa. Espero que me resuelvan esa inquietud a la vuelta. Estamos en Espiral, regresamos. Estamos de vuelta en Espiral, hablando de la propuesta de la nueva Secretaría de Cultura. Y antes de irnos, simplemente les dejé aquí con una solicitud casi psicoanalítica de Iván, que me ayuden a entender bien lo que se está proponiendo. Es decir, una ley general, Gerardo, para tener una política nacional, para eso son las leyes generales, de cultura. ¿Tiene sentido? ¿Sí o no? Y dos, primero construir una secretaría que será la responsable de construir esa política nacional, en lugar de primero construir la política nacional y luego la secretaría. Yo creo que ahí estuvo mal que yo empezara, porque yo no creo en esa ley. Yo no creo que haya necesidad de hacer una ley general de cultura. Yo insisto, la cultura es algo que le pertenece a la sociedad, que la sociedad es la que hace, la que decide cómo y cuándo y todo, y lo vivimos en esta pluralidad que es hoy el país y que es hoy el mundo, con las influencias extranjeras y todo. Yo creo que no. Por eso decía que no hay que ser tan pretencioso de que el Estado va a cambiar. No. Lo que tiene que hacer el Estado, yo repito mi idea, es crear los instrumentos, y la reforma que se está haciendo creo que va a permitir que esos instrumentos funcionen mejor, es darle la jerarquía que merece la cultura en este momento. Y cuando me refiero a la jerarquía, me refiero a la simbólica y me refiero también a la presupuestal y me refiero también a los alcances de muchas de sus acciones. Creo que eso es lo importante. Y efectivamente, si después de ahí nos logramos poner de acuerdo en una ley general de cultura, pues qué bueno, pero para mí eso no es importante, porque la cultura va a existir de todas maneras, está allí. Por más que hagamos que queremos que sea así o asado, que no nos gusta que vengan los extranjeros, que no nos gusta al revés, que nada más, no sé. Que nada más Frida Kahlo y Diego Rivera. Que nada más Frida, no, ahí no, porque me gusta el divorcio, pero yo lo que creo es que es un tema muy complicado, o sea, no podemos meternos en eso. Yo antes me preocupaba que mi hija no leía, que mi hija eso. Hoy tiene tantas inquietudes culturales como cualquiera. A los 13, 14 años oía puras tonterías en la televisión. Hoy la chica pregunta, la curiosidad de una chica de 18 años, y así son todos los jóvenes de México y del mundo. Entonces yo tampoco soy muy... Yo no creo mucho en las leyes para acá, las leyes para allá. Está bien, pero no. Lanzo la pregunta de otra manera. ¿Por qué la creación de una Secretaría de Cultura que sustituya al Consejo, al CONACULTA, y la formulación y aprobación de una ley general, esos dos instrumentos, mejoran el acceso a los bienes culturales, mejoran la expresión cultural de las distintas identidades y nos otorgarían futuro, viabilidad a nuestro ADN como comunidad? Sí, ¿por qué estos son las mejores herramientas para lograr esos tres objetivos en los cuales estuvimos de acuerdo los cinco? Yo quiero poner un ejemplo. Yo podría decir que la ley de cultura, podría decir que leyes particulares, podría decir que es la mejor. Eso sería mi opinión. Aquí lo que hace falta es un amplio debate nacional sobre la cultura. No es posible que el presidente de la República, el secretario de Gobernación, los diputados, los senadores llamen a un amplio debate sobre la marihuana, ¿sí?, y la cultura la debatan en media hora en la Cámara de Diputados. Le den un espacio ínfimo. Dicen que ya se discutió 25 años. 25 años se ha discutido cómo pasar el CONACULTA, transformarlo en Secretaría de Cultura, pero no se ha debatido la cultura. Para resolver si es una ley de cultura, si son varias, si sí o si no, habría que abrir este amplio debate. Y no lo vemos por ningún lado. Prometernos que se va a hacer esto en el futuro, es decir, se crea provisionalmente una Secretaría de Cultura, y en este país las cosas provisionales se vuelven permanentes. Dentro de 20 años vamos a estar viendo que el secretario actuó de X o de Y. Y es ilegal que una estructura administrativa actúe sin una ley que la norme, porque entonces se vuelve absoluto
el personaje que tiene esto, ¿no? Hay leyes, pero incluso están en el dictamen están viéndose que se están golpeando esas leyes, ¿no? Y los institutos. Carlos. Y ahí es donde está precisamente el problema. Efectivamente, tenemos 25 años quejándonos que el CONACULTA se creó por decreto, que como una institución que está creada por decreto puede coordinar a dos instituciones que son desconcentradas, pero que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio. Que son Bellas Artes y que son el INA. Que además el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Este organismo desconcentrado que fue creado por decreto también tiene bajo su esfera a empresas públicas. O sea, es un verdadero galimatías institucional, que a lo mejor no tiene que ver con esta dimensión filosófica del acceso y de la participación y del disfrute, pero que también la operación institucional, la operación fluida de las instituciones termina reflejándose en las posibilidades reales de acceso, participación y disfrute. Los problemas que tiene administrativos el INA, porque no hay una claridad de la relación federal con los municipios en términos de licencia de construcción, son gigantes. Los problemas que tiene de representación el INA para la defensa del patrimonio cultural, para el uso de eventos, son enormes por la cuestión de la personalidad jurídica, el uso de los recursos propios. Los problemas para el uso de los recursos propios que tiene el INBA y que tiene el INA son grandísimos porque sí tiene patrimonio propio, pero no tiene personalidad jurídica. Por eso es que, y perdona que sea práctico, pero nos estás pidiendo explicaciones, cuando surge la voluntad del presidente de la República y de que dice, quiero reordenar esto para pasarlo de un organismo desconcentrado a un ramo autónomo, que además lo va a colocar en la condición de un primer nivel del Gabinete Federal, aunque no sea lo idóneo, nos parece un avance extraordinario, lo recibimos con alegría y lo aprovechamos y le sacamos jugo hasta donde ponemos. Y lo que nos toca ahora es comprometer y seguir sobre el legislativo para que no se agote el proceso en la creación de una Secretaría de Cultura con estas características, que simplemente sea para agrupar un ramo administrativo, sino que ahora discutamos la Ley General de Cultura y cuando terminemos de discutirla, el compromiso es que sea durante este año, ya modifiquemos ese ramo administrativo ordenado conforme a esto. Ahora regreso a la Ley General. Déjame quedarme en la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que lo que entiendo es le daría mayor coherencia, haría más armónico el trabajo que se hace hoy desde CONACULTA con respecto al resto de las instancias nacionales o federales. Carlos. Sí. Dos cosas muy rápidas. A diferencia de 88, cuando se crea el CONACULTA, a través de un decreto administrativo que hace el presidente de la República, nunca le dio ley. ¿Sí? Bueno, fue por decreto. Así es. El INA y el INBA no tienen reglamento, tienen ley, pero no tienen reglamento. De ese tamaño es el desorden. Ahora, a diferencia de 88, en esta reforma presidencial, en esta iniciativa presidencial, sí le está dando su tramo de responsabilidad al legislativo para tocar las leyes secundarias y las leyes colaterales que tendrá que tocar esta misma reforma. Ahora, el punto número 2, la cultura hoy es un tema de Estado. Eso es una gran diferencia en relación a 88. Es decir, participa el Poder Legislativo, ya no nada más el Poder Ejecutivo, que fue el que diseñó todo lo que tenemos ahora, pero participa también la Corte. Te explico una cosa muy rápida. Yo, efectivamente, sin ley y sin secretaría, denuncié al gobierno del DF por el daño que hizo a la escultura del caballito. Y me respondió la CNDH, me dio la razón y emitió 5 recomendaciones al jefe de gobierno y las 5 fueron atendidas, fueron recibidas sin excepción. No necesité que hubiera ley, no necesité que hubiera secretaría. ¿Por qué? Porque ahora interviene también el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, perdón, y el Poder Judicial. El caso del caballito, y tengo otra denuncia que está en espera ahora, el derribo de la 8ª estación de policía, que está por salir también. Es decir, la CNDH ya está también metida en este tema, sin ley y sin secretaría. Pero hombre, si ponemos esto, si damos coherencia y damos orden, desde la Constitución, que ya está el artículo, desde una ley, de una secretaría, pues va a ser el acceso a la cultura, pues ahora sí que de una manera más armónica, ¿no? A ver, ¿tendríamos acuerdo aquí que una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para reordenar la manera como la Federación enfrenta la política cultural
¿Es buena cosa? ¿Es buena noticia? Por supuesto. Yo creo que es Levanto la muy mano. buena, yo creo que es una noticia estupenda. Y además ha sido una aspiración de la comunidad cultural, es la que más ha demandado esto mucho tiempo. Yo creo que sí es muy buena ahora. Ahora, Daniel dice, muy bien, el problema es lo otro. O sea, sí se requiere una discusión sobre lo que va a haber dentro de esa vasija, ¿no? O sea, esto es como la reforma educativa. Realmente lo que se reformó fue la institución y ya vendrá la política educativa después. En el tema cultural parece que se está siguiendo la misma lógica. Se reforma el envase y luego vendrá la política cultural. Vamos a pasar a esto último en los 5 minutos que nos quedan. Y quiero plantear de nuevo mi angustia. Es decir, una cosa es que el gobierno federal tenga instrumentos para operar y otra cosa es que se coloque en el centro de la política cultural sin considerar lo que antes se llamaba la periferia, que en realidad son los verdaderos centros de producción cultural. O sea, Tijuana es un centro de producción cultural impresionante. La península de Yucatán es impresionante lo que le ofrece. El Tajín, no puedo detenerme citando la cantidad de bujías culturales que tiene este país. Pero de pronto puede ocurrir que otra vez el problema parezca ser que ya no se produce desde el centro la política cultural y yo sí me temería una ley general que quiera revasconcelizar la política cultural, volverle a los chilangos el control. ¿Cómo conjuramos ese fantasma? Tranquilícenme si hay algo que tengan ustedes como argumento. Que a mí en las leyes generales me parece que siempre es darle al Distrito Federal, al gobierno, digamos, de los que viven en la capital, la conducción de algo que realmente no debería ser su facultad. No, yo creo que la respuesta está en todo lo que hemos dicho, lo que han dicho sobre todo los colegas. La sociedad mexicana es mucho más diversa, mucho más participativa. Va a ser la sociedad mexicana la que va a impedir. Eso no puede ir hacia atrás. No podemos regresar a esa época. Claro que es una discusión, son discusiones muy de fondo y no son tan simples. Es decir, esto del control del patrimonio es un tema fundamental. Bueno, ¿por qué? Porque pues, a veces sí se necesita una política central para conservar y respetar el patrimonio, porque en algunos estados, algunos gobernadores son capaces y han hecho grandes barbaridades, como algunos curas las han hecho en algunos templos. Sí se necesita regular todo eso. A nivel nacional. A nivel nacional, porque si no hay una ley nacional, ahí sí vamos a tener graves problemas. Ahora, por supuesto que, como ese tema... O sea, tú dirías patrimonio prehispánico, patrimonio virreinal, patrimonio Del siglo arquitectónico, XX y siglo hay que XXI. cuidarlo desde una norma nacional. Se justifica la ley. Debe general. haber, absolutamente. Aquí está la ley de monumentos. ¿eh? Pero La ley de una ley general no es una ley global. Una ley general lo que hace es distribuir las competencias en materia de cultura en los 3 ámbitos de gobierno. Casi siempre a favor del gobierno nacional. Mi pregunta es cómo conjuras eso, Daniel. La reforma administrativa podría caber, si no fuera simple transformar Conaculta en Secretaría de Cultura. ¿Por qué no se creó una Secretaría de Cultura? Se transforma Conaculta en Secretaría de Cultura. Y hablando de leyes, aquí el problema es, por ejemplo, y lo vuelvo a poner, la vida de los pueblos indígenas, ¿sí? Las comunidades urbanas, ¿sí? Estos tienen valores culturales, por decirlo. Los Reyes tienen un problema con los condominios de enfrente porque los Reyes Coyoacán es muy fiestero y echa cohetes a cada rato. Es un pueblo originario del Distrito Federal y tiene un litigio con los colonos nuevos que ahora se han implantado en sus territorios, y estos derechos no están siendo observados en ningún momento, ¿sí? Hay iniciativas de derechos de pueblos indígenas, está una en la Cámara, ¿sí?, de lenguas, y estas quedan aparte, porque viene un aspecto que comentaba el licenciado, que es el problema del mercado que nos está rebasando. Y entonces la cultura adquiere números y tiene un valor en términos de Producto Interno Bruto. Yo quiero que me digan cuánto vale la mayordomía del Niño Pa en Xochimilco, ¿sí?, en términos de producto. La cultura tiene esta problemática. Entonces la ley general no es la solución si no tiene una discusión sobre eso. Se me fue el tiempo, necesito conclusiones. Muy bien. Carlos, ¿qué te esperas de la ley general en caso de que prospere? Me espero una nueva visión, un nuevo acuerdo en lo fundamental de los mexicanos respecto al manejo de lo simbólico que nos permita
ejercer nuestros derechos culturales de manera más plena y colocar a la cultura como el cuarto pilar del desarrollo sostenible, como un recurso transversal para esto y una institucionalidad gubernamental que permita precisamente regular esto y frente a esta moda de la economía creativa, poner las regulaciones, las ordenaciones, los instrumentos que sean necesarios para conservar lo nuestro. Carlos. Mira, muy simple, una ley general, y me atrevería a poner incluso hasta un nombre, Ley General de Coordinación Cultural, que establezca, ¿qué? 3 cosas. ¿Qué toca a los municipios? ¿Qué toca a las entidades federativas? ¿Y qué toca a la federación? Porque hoy te doy un ejemplo, la Orquesta Sinfónica Nacional ya no es nacional, toca más en el extranjero que en el interior del país, ¿no? Entonces creo que ha cambiado todo, tendrá que reglamentar, de paso, el artículo 4 en materia de acceso y demás, y todos los demás artículos de la Constitución inherentes al tema cultura, pero sobre todo el tramo de competencias de los 3 órdenes de gobierno. Claro, 10 segundos. Yo lo que espero es que esto dote al Estado de mayores instrumentos, de mayores recursos para seguir apoyando y haciendo una política cultural cada vez más de acuerdo con las circunstancias actuales del país, con esa diversidad que se menciona, con ese reparto de responsabilidades, pero que sí esta vez se reconozca ese papel tan determinante y tan importante que tiene la cultura y que no suceda con lo que ha sucedido, que a veces políticas culturales que han sido interesantes, viene un sexenio y las cambia, viene otro, como fue en relaciones exteriores, que se avanzó muchísimo en el uso de la cultura y después se vino todo para atrás. Se nos quedó el tema pendiente, por cierto. No saben cómo les agradezco a los 4. ¿Quieres agregar algo, Daniel? Se nos fue. Nada más creo que el proceso lo que puede abrir es un amplio debate sobre derechos culturales que hace falta en el país y a nivel internacional incluso. Ojalá inteligencias como las de ustedes, voces como las de ustedes, sean protagónicas en este debate, que en efecto nos hace mucha falta. Porque, lo decía Gerardo Estrada antes de que entráramos al aire, la verdad es que no hay distinción entre forma y fondo. Tiene que crear una Secretaría de Cultura, está ya de suyo construyendo contenidos, fondo con respecto a la política cultural. Hagámonos cargo de eso. Muchísimas gracias a los 4. Gracias a usted por habernos permitido entrar a sus hogares. Nos vemos aquí en Espiral próximo miércoles, mismo horario, Canal 11.